Bienvenidos a este video de continuación de la clase número 36. Welcome to this continuation video of class number 36. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, I want us to go to Philippians chapter 2 porque hay un pasaje que nos quedó pendiente y que es fundamental para lo que estamos estudiando. because there's a passage that was pending and it's fundamental for what we're studying. Recuerden que cada semana tratamos de ver o de descubrir o de poner atención Don't forget that every week we try to discover, we try to find, to pay attention to a lo que la Biblia nos habla sobre el propósito eterno de Dios. what the Bible speaks to us about God's everlasting purpose. Uh-huh. Y especialmente sobre el nuevo pacto. And especially in regards to the new covenant. Entonces vamos a ver uno de los pasajes fundamentales para poder comprender el propósito eterno de Dios. So we're going to see one of the fundamental passages to be able to comprehend God's eternal purpose. Uh-huh. Y es el pasaje en Filipenses capítulo 2. We can find it in Philippians chapter 2. Lo leímos la semana pasada un poquito, pero vamos a leerlo todo otra vez. We read a little bit of it last week, but we're going to read it. We're going to read the whole thing today. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in the Spirit and in one mind. Dice el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Verse 3 says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Uh-huh. Y hablamos la semana pasada, o en el video anterior, We said last week or in the previous video, que el principio de la vida cristiana es precisamente ese. that the principle of a Christian life is essentially this, Y es que nosotros no vivimos para nosotros mismos. and that is that we don't live for ourselves. No es que nos despreciamos a nosotros mismos. It's not that we reject ourselves. No es que nos desvalorizamos, It's not that we take our own value away, sino que nosotros no nos ponemos como el centro de nuestra vida, but rather that we don't make ourselves the center of our lives. que de alguna manera vivimos para el bienestar de otros. That in a way we live for the benefit of other people. Vean qué interesante, porque de los tres principales mandamientos, It's interesting because out of the three main commandments, dos presentados a Moisés two that were presented to Moses y otro que fue el que Jesús introdujo, and one that was the one that Jesus introduced, establecen precisamente ese principio. they established that principle. En los mandamientos de Moisés dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. In the command for Moses, it says, love thy God with all thy heart, all thy soul, all your strength. Uh-huh. O sea, el centro es Dios. Meaning the center is God. Después el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Then the second one, or the next one, is love your neighbor as yourself. Y ese nos incluye a nosotros. And that one includes us. Dice que debiéramos amar a nosotros de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. It says that we should love others the way that we love ourselves. ¿Por qué? Porque de manera natural ya nosotros nacemos con una tendencia a amarnos a nosotros mismos. Why? Because innately we are born with a tendency to love ourselves. O sea, nacemos centrados en nosotros mismos. We are born self-centered. Nacemos con esa tendencia a buscar nuestro beneficio primero. We're born to search for the tendency for our benefit first. Por eso, los niños cuando están pequeñitos aprenden a decir mío. For that reason, when children are little, they learn, the first thing they learn is to say mine.
Ajá. Y uno no se los enseña, pero ellos aprenden mío, mío, mío. You don't teach it Ujú. to them, but they just learn it, right? They're like, mine, mine, mine. Porque nacemos con esa tendencia natural a ponernos a nosotros en el centro de nuestra propia vida. Because we're born with a natural tendency to make ourselves the centers of our own lives. Posiblemente por eso en el segundo mandamiento es, amen a los demás de la misma manera en la que ustedes se aman a ustedes mismos. Possibly that's the reason for the second commandment that says you got to love other people the way that you love yourselves. Es este pasaje que acabamos de leer en el 3, que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. And that's essentially what we read in verse 3. It says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. O sea que en nuestro mundo deben caber los otros. Meaning that our world must be able to fit other people. Ajá, no solamente yo, en mi mundo soy solo yo y mis intereses y lo que yo necesito y lo que yo quiero. My world shouldn't just be me and my interests, the things that I want and my needs. Ajá, sino que yo debo pensar que los demás deberían tener prioridad en mi vida. I need to think that other people should have a priority in my life. Empezando por nuestra propia familia. Starting with our own family. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Our husbands, our wives, our children. Y la gente que nos rodea. And the people that surround us. Todo esto porque a nosotros nos hace mucho daño vivir centrados en nosotros mismos. Nos hace mucho daño. All this because it hurts us a lot. It's very harmful for us to live self-centered. Dios nunca va a establecer en un mandamiento God is never going to establish in a command algo que va en contra de nuestro bienestar. anything that's going to go against our well-being. Así como le decimos a nuestros niños que no jueguen con fuego, Just as we tell our children not to play with fire porque se pueden quemar, se pueden lastimar. because they can burn themselves, they can hurt themselves. Cuando Dios nos manda a hacer o a no hacer algo, es para nuestro beneficio. When God sends us to do something or not do something, it's for our benefit. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, If we love God above all things, vamos a mantener un equilibrio mental, emocional y espiritual. then we're going to have an emotional balance, a spiritual balance, a balance in ourselves. Si amamos a los demás como nos amamos a nosotros, vamos a mantener un equilibrio también. If we love others such as we love ourselves, then we're also going to have that balance. Si entendemos que nuestra vida debe priorizar el bienestar de otros, If we understand that our lives must prioritize other people's lives, vamos a encontrar ese nivel de felicidad significativa. we're going to find that level of meaningful happiness. Vean que no digo solamente felicidad, sino felicidad significativa. See, I'm not saying just happiness, but meaningful happiness. O como lo explico yo en los talleres de propósito, realización personal. Or how I explain it in the workshops is self-fulfillment or self-realization. Ajá. Ahora, viene el tercer mandamiento que fue el que introdujo Jesús, Now we have the third command, which is the one that Jesus introduced. que se lo dio a sus discípulos horas antes de ir a la cruz. He gave it to his disciples hours before he went to the cross. Y les dijo, yo les doy un mandamiento nuevo. He said to them, here's a new commandment. No eliminó los otros dos mandamientos, He didn't eliminate the previous two, sino que les doy un mandamiento nuevo. but he said, I'll give you a new commandment. Que se amen los unos a los otros Love one another como yo los he amado. as I have loved you. Y entonces aquí ya va distinto o cambia un poco el amen a los demás a como ustedes se aman a ustedes mismos. This changes a little bit the whole thing about love others such as you love yourself. O sea, en el segundo mandamiento se presenta un amor igualitario, balanceado. In the second commandment, you have a love that is equal, that is balanced. Pero cuando Jesús introduce el tercer mandamiento, que es amen a los demás, ámense entre ustedes como yo los he amado. But when Jesus introduces the next commandment where he says, love yourselves, love each other the way that I've loved you, Está introduciendo
la máxima expresión del amor ágape, He's introducing the maximum expression of the agape love, y es el amor sacrificial. and that is sacrificial love. Es un amor que cuesta, It's a love that costs es un something. amor que renuncia, It's a love that can let go of es un something. amor que sacrifica algo. A love that sacrifices something. Y entonces, para comprender esto, And so to comprehend this, en este pasaje Pablo se asegura de poner uno de los textos más hermosos que hay en los escritos de Pablo. Paul in this passage makes sure that he includes one of the most beautiful writings that there are that he wrote. Porque otra vez, si lo leemos todo completo, va a decir, se va a leer de esta manera. Again, because if we read the whole thing, this is how you read it. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. It says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Your attitude must be like Jesus' attitude. Entonces, vea lo que dice. Dice que Jesús tuvo una actitud. He had an attitude and a mindset. Y me gusta, de hecho, cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. I like how the New International Translation translates it. En otras versiones dice que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. In other translations, it uses kind of the phrase of let there be the same feel as Jesus, or the same type of mindset as Jesus. Ajá, o mindset, sí. Pero me parece que la palabra actitud lo define muy bien. But I feel that the word attitude defines it really well. Porque ahora Pablo está a punto de describir las implicaciones de ese amor con el que Jesús nos amó. The reason is because now Paul is about to really go into the detail of the implications of the love that Jesus loved us with. Y que Pablo le dice a los filipenses, ustedes deben de tener la misma actitud que tuvo Cristo. And Paul is telling the Philippians, you must have the same attitude that Christ had. O sea que es posible tener esa actitud de Cristo, es una actitud. Which means that it is possible to have this attitude of Christ. It's an attitude. Es más, para serles completamente honestos, In fact, to be just completely honest, a mis 50 años at 50 years of age, y después como de 37 años de andar en este asunto de la vida cristiana, and after about 37 years of being in this Christian life, puedo decirles con toda seguridad I can honestly say with all security que no es la fe, la educación, el conocimiento de la Biblia, it's not faith, it's not education or Bible knowledge. No es la iglesia donde esté, las relaciones, el tipo de relaciones que tenga. It's not the church that you might have or the types of relationships that you might have. Lo que permiten que un hijo o hija de Dios experimente éxito en su gestión como creyente. What allows a son and daughter to really experience that success as a believer. Y en realidad, todos esos son elementos importantes. All of these are important elements. Pero todo empieza con una actitud. But everything starts with the attitude. De nada le sirve a una persona tener fe y una mala actitud. It's useless for a person to have faith, but then to have a bad attitude. O una actitud incorrecta. Or an incorrect attitude. Yo conozco personas que saben la Biblia 10 veces mejor que yo. I know people that know the Bible 10 times better than me. Y tienen una mala actitud. And they have a bad attitude. Ahora, todos sabemos que esa palabrita actitud Now, we all know that word attitude tiene que ver precisamente con esa predisposición mental y emocional hacia algo o hacia alguien. It has to do with that mindset, that predisposition towards someone or something. Es como yo programo mi mente y alineo mis emociones hacia algo. It's how do I program my mind? How do I align my emotions toward this something or someone? O sea que es algo de lo cual yo tengo control. Basically, it's something that I have control over.
No es actitud, algo que me viene. Me vino una buena actitud. An attitude is not something that just comes like, oh, I received a good attitude. O alguien oró por mí y recibí una buena actitud. Or someone prayed for me and I received a good attitude. La actitud es la virtud humana, una de las virtudes humanas que tienen que ver con el principio del libre albedrío. Attitude is one of the free human expressions that has to do with free will. Ajá. O sea, es esa disposición que yo tengo o predisposición que yo tengo mental y emocional hacia algo. It's my disposition, my predisposition in my mindset, in my mind towards somebody or something. De la cual solo yo y solo yo tengo control. It's something that I and only I have control over. Dios no puede hacer nada con mi actitud. God cannot do anything with my attitude. No la puede modificar. He can't modify No it. la puede alterar. He can't alter it. Es mía. It's mine. Por eso, Pablo le dice a los filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. That's what Paul is telling the Philippians. Your attitude must be like the attitude of Jesus. Para que ustedes puedan considerar a los demás como superiores a ustedes. For you to be able to consider others superior as you. Y para poder vivir una vida velando o preocupado o atendiendo los intereses y las necesidades de otros. And to lead a life worried about somebody else's interests. Ustedes deben desarrollar una actitud. You must develop an attitude. Deben predisponer su mente, su alma, sus emociones. You have to have a predisposition in your soul, in your minds, in your emotions. Trabajar sus estructuras mentales. Work on your mental structures. De tal manera que puedan actuar de la misma manera que Cristo actuó. In such a way that you can behave the same way that Jesus behaved. Y nos explica cuál fue la actitud de Jesús. And it explains to us what Jesus' attitude was. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza o forma, dicen en otra versión, de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Now here's a description. It says, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Uh-huh. Y este quizás es uno de los pasajes más profundos que hay, por lo menos de los que escribió Pablo. This is perhaps one of the deepest passages, at least one that Paul wrote. Porque nos permite dimensionar esa actitud de Cristo. Because it allows us to see Jesus' attitude or Christ's attitude in a certain dimension. Que se ha conocido como el himno de Cristo. This that has been known as a hymn of Christ. Empieza precisamente afirmando la preexistencia de Jesús. Starts out by affirming Jesus' pre-existence. Y quiero aquí pausar o ir un poco lento para recordar cosas que deben quedar muy claras. I want to pause a little bit here, or rather just go a little bit slow, because there's things that need to be clear. Aunque nosotros conocemos a Jesús porque nació en un pesebre en Belén hace 2000 años. Though we know Jesus because he was born in a manger 2,000 years ago. Ese Jesús es el Hijo encarnado. That same Jesus is the incarnate Son. Recuerden que nosotros,
por la misma palabra comprendemos que Dios es 3 en 1. Don't forget that through the word we can comprehend that God is 3 in 1. Es triuno. He is triune. O sea, es un Dios, He is one God, una esencia, one essence, una unidad, one unit, pero que está manifestado en 3 personas distintas. but he's manifested on 3 different persons. Ujú. Es un misterio que no podemos explicar. It's a mystery that we can't comprehend, Pero en esa Trinidad but in that Trinity, encontramos a Dios Padre, we find God the Father, encontramos a Dios Hijo we find God the Son, y a Dios Espíritu Santo. and God the Holy Spirit. Y ellos tienen una relación eterna And they have an eternal relationship de amor, of love, de servicio, of servanthood, de reconocimiento, of recognition, de glorificación. of glorification. Y en la Trinidad, And in the Trinity, cada uno de ellos every one of them ha definido un rol. has defined a role. Dios Padre es el creador de todo. God the Father is the creator of it all. El Hijo es el que sustenta todas las cosas. The Son is the one that sustains all things. Y el Espíritu es aquel por medio del todo, por medio del cual todo se mantiene coherente. And the Spirit is he who keeps everything coherent. Entonces, la historia de nuestra existencia So the story of our existence no empieza en Génesis capítulo 1, does not start in Genesis chapter 1. sino que tal y como lo leímos, Just as how we read, nuestra historia o la historia comienza en Efesios capítulo 1, the story rather begins in Ephesians chapter 1, Colosenses capítulo 1 Colossians chapter 1, y Juan capítulo 1, and John chapter 1, en donde se nos describe al Hijo eterno. where we see a description of the everlasting Son. Se nos describe a un Dios Do we have a description of God que tiene a un hijo that has a Son que antes de que todo existiera, that before everything existed, se convierte en el centro de las acciones de Dios? he becomes the center of God's actions? Para decirlo de alguna manera, To put it the different way, el Hijo es el centro del propósito eterno de Dios. the Son is the center of God's eternal purpose. Un propósito en el cual Dios quiere tener una familia de hijos e hijas, A purpose in which God wants to have a family of sons and daughters, pero que sean como el Hijo, that they be like the Son, que estén centrados en el Hijo. that they be centered in the Son. Por eso la palabra dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. That's what the word says, that God's purpose is to reunite or to unite all things in Christ. Juan To dice bring que everything together in Christ. Juan dice que ese hijo era el verbo al principio, John says that that Son was the verb in the beginning, que ese hijo era la luz that the Son was the light que Dios proclama en Génesis capítulo 1, versículo 2, that God proclaims in Genesis chapter 1, verse 2, antes de que el sol existiera. before the Son existed. Pablo dice en Colosenses que por medio de él y para él todo fue creado. Paul says in Colossians that everything was created for him and because of him. Entonces, quiere decir que el hijo es preexistente, This means that the Son is pre-existent, porque lo conocemos como existente cuando apareció en forma de humano como Jesús. because we know that he existed when he appeared as a human, in the shape of a human, in the form of a human, as Jesus. Entonces, tenemos que comprender que el Hijo es eterno, ha existido por la eternidad. So we have to understand that the Son is eternal. He's existed forever, since Bueno, eternity. de hecho, es incorrecto decir que ha existido, porque solo existe lo creado y el Hijo no es creado. In fact, it's incorrect to say that he existed, because only something that was created exists and the Son was not created. Y nada en Dios es creado, simplemente es. Nothing in God is created. It simply just is. Es algo superior a existir.
It's something superior to existing. Pero entonces ese Hijo eterno So, but then that eternal Son se convierte en el centro del propósito eterno de Dios. becomes the center of God's eternal purpose. Y Él, como el centro del propósito eterno, And he, as the center of the eternal purpose, asume en la eternidad assumes in eternity la responsabilidad del éxito de ese propósito eterno de Dios. he assumes the responsibility of that success of God's plan. No es el ser humano, It's not mankind, es el Hijo. it's the Son. Entonces, Dios, teniendo eso en claro, So being clear in that, Dios empieza la obra de creación. God begins the works of creation. Y entonces ahí es donde vemos el principio. Ujú. That's where we see the beginning En Génesis capítulo 1. in Genesis chapter 1. Ahí donde todo empieza, That's where everything begins, lo material. the material. Pero realmente todo inicia en la eternidad. But truly, everything actually starts in eternity. Dios crea al hombre y a la mujer God creates man and woman, y les pone en el jardín del Edén un árbol que se llama el árbol de la vida, he places in the Garden of Eden a tree that is known as the tree of life, que es un tipo de Jesús. that is a type of Jesus, Perdón, para decirlo correctamente, un tipo del Hijo. or to say it correctly, a type of the Son, Porque la vida because life siempre ha estado en el Hijo. has always been in the Son. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. That's what Jesus, when he was on earth, he said, I am the way, the truth, and the life. Claro, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Of course, because everything was made through him, for him, and because of him. Y Él es el que sostiene todo. He's the one that sustains it all. Entonces, ¿qué esperaba Dios de aquel hombre y de aquella mujer? So what did God expect out of that man and that woman? Que al alimentarse de aquel árbol de la vida, That when they fed from that tree of life, ellos pudieran ser unos representantes de la vida del Hijo en la tierra. that they could be representatives of the Son on earth. Ahora, aquí es donde viene una parte que es fundamental para nosotros comprender. Now, here's a part that is fundamental for us to understand. Cuando el hombre y la mujer caen en Génesis capítulo 3, When the man and the woman fall in Genesis chapter 3, eso, como lo hemos dicho otras veces, eso no toma a Dios por sorpresa. as we've said before, God is not surprised by that. No entra Dios en una crisis. Ahora, ¿qué va a pasar? Me salió mal lo que yo tenía, lo que yo quería hacer. God doesn't enter a crisis and he's freaking out now saying, oh my God, my goodness, what am I going to do? It's not working out. No tuvo Dios que poner a buscarse un plan B. God did not have to search for a plan B. Dios nunca ha tenido un plan B God has never had a plan B porque nunca ha habido necesidad de un plan B. because there's never been a need for a plan B, Porque el plan de Dios no es con el hombre, sino con su Hijo. because God's plan is not with man, but with his Son. Ahora, nosotros sabemos que el hombre cae e inmediatamente en Génesis 3, Dios proclama al Hijo. Lo Now we know anuncia. that man falls and God immediately proclaims the Son in chapter 3. Cuando le dice a la mujer, y de tu descendencia vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. When he tells the woman, and out of you there will be one that will smash the serpent's head. Y entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, So throughout the entire Old Testament, se nos habla del Hijo anunciado. we're spoken of the Son that is to come. Ujú. Es el Mesías anunciado. That's the Messiah that is to come. Ujú. Es aquel que va a venir a resolver el problema del pecado, It's he who will come and resolve the problem of sin, el problema de la separación. the problem of separation. Y después de casi 4,000 años, And then almost after 4,000 years, aparece Jesús en escena. Jesus comes into the scene. Y entonces el Hijo se encarna en un ser humano. So the Son is incarnate in a human. Y aparece, y ahí es donde lo conocemos como Jesús. He appears, and that's where we know him as Jesus. Ya no era el Hijo anunciado, He is no longer the Son that is to come. ahora es el Hijo encarnado. Now he is the incarnate Son. Es Emmanuel, Dios con nosotros.
He is Emmanuel, God with us. Pero lo que quiero decir es que es importante que cuando pensemos en el Hijo, no lo reduzcamos a Jesús. What I want you to see is that when we think about the Son, that we don't reduce Jesus. Jesús es una etapa del Hijo. Jesus is a stage of the Son. Para decirlo de una manera más precisa, es una manifestación del Hijo. To say it more precisely, Jesus is a manifestation of the Porque Son. ese Emmanuel, Dios con nosotros, Because that Emmanuel, God with us, va a la cruz, goes to the cross, muere he dies, y resucita. and he resurrects. Y luego de resucitar, And after he resurrects, lo conocemos como el Cristo we know him as the Christ o Cristo Jesús or Jesus Christ o Jesucristo, or Christ Jesus, que es ahora el Hijo que ha sido resucitado, who is now the Son that is resurrected, el Hijo que ha sido impartido en todos nosotros por el Espíritu Santo the Son that has been imparted to all of us through the Holy Spirit, y el Hijo que se manifiesta en su cuerpo, que somos nosotros la iglesia. and the Son that manifests himself in the body, which is us, the church. Entonces cometemos un error cuando reducimos al Hijo solamente a Jesús. We make a mistake when we take the Son and we reduce him only to Jesus, A 33 años de vida en la tierra. to 33 years of life on earth. En este pasaje, Pablo se asegura de que entendamos al Hijo In this passage, Paul wants to make sure that we understand the Son y que entendamos algo que es, pero importantísimo. and that we understand something that is very important. Y es que el Hijo tuvo una actitud en la eternidad. That is that the Son had an attitude, had a type of attitude in eternity. Que no fue la muerte en la cruz realmente lo que nos salvó, sino la actitud del Hijo en la eternidad. It wasn't the attitude of Jesus on the cross that saved us, but rather his attitude in eternity. La cruz es la manifestación The cross is that manifestation de un pacto que hicieron el Padre y el Hijo en la eternidad antes de que todo se creara. of a covenant that the Father and the Son made prior to him coming. ¿Por qué? Porque Why? aquel propósito eterno Because that everlasting purpose que se iba a manifestar en un reino that was going to manifest in a kingdom requería un contrato legal. required a legal contract. Para decirlo de otra manera, tenía que tener una garantía. To put it a different way, it had to have a guarantee. Y esa garantía And that guarantee es el Hijo, is the Son, quien en la eternidad whom in eternity tomó la cruz. he took the cross. Ahora, o tal vez alguien piensa, pero ¿cómo en la eternidad si la cruz sucedió hace 2000 años? Somebody may be thinking, what do you mean in eternity? The cross only happened 2,000 years ago. Bueno, sí, la forma de cruz, True, but the shape of cross, el objeto llamado cruz, the physical object known as a cross, pero la cruz como concepto but the cross as a concept fue definida en la eternidad, was defined in eternity. porque en la eternidad Because in eternity, el Hijo asumió la responsabilidad de la garantía para que el propósito eterno se pudiera cumplir. the Son took the responsibility of the guarantee so that the purpose will be fulfilled. O sea, para decirlo en otras palabras, To put it in other words, el hombre podía alimentarse del árbol de la vida y ser transformado constantemente a la imagen del Hijo. man could have fed himself from the tree of life and they could have constantly been transformed into the image of the Son. Pero como el hombre iba a tener el libre albedrío, But because man was going to have free will, como el hombre podía tener una actitud correcta o incorrecta hacia Dios, because man could choose the correct attitude or a wrong attitude towards Jesus, existía la posibilidad de que el hombre simplemente rechazara el ser parte del propósito eterno de Dios. there was a possibility that man would simply just reject being part of God's eternal purpose, or Entonces, eternal plan.
es el hijo y no el hombre, So it's the son and not the man, el elemento que se convierte en garantía de que ese plan no tenga ninguna interrupción. that is the element that becomes the guarantee that this plan is not going to have any type of interruptions. Por eso vemos en el Antiguo Testamento, That's what we see in the Old Testament. cuando Dios hace pactos, When God makes covenants, nunca hace pactos con el hombre, he never makes a covenant with man. sino que hace pactos consigo mismo. He makes covenants with himself. Por eso a Abraham cuando hace pacto con Abraham, That's why when he makes a covenant with Abraham, Abraham ve que hay un horno que se mueve y una antorcha de fuego que se mueven entre los animales del sacrificio y Abraham no hace nada. Abraham sees that there's that furnace, that there's a fire that moves within the animals of the sacrifice, and Abraham doesn't do anything. Solamente espantar los pájaros que se arrimaban. All he did is he would just scare away the birds that would come close. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo un pacto con él mismo, el Padre y el Hijo estaban haciendo un pacto para garantizarle a Abraham que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Why? Because God was making a covenant with himself, a guarantee that through his descendants, they were going to be blessing the whole nations of the earth. El hombre nunca ha sido garantía. ¿Por qué? Porque el hombre es frágil. Man has never been a guarantee. Why? Because men are fragile. Por eso decimos que el plan de Dios no es el hombre, sino es Cristo. That's why we say that God's plan is not man, but rather Christ. Nosotros somos invitados a ser parte de ese plan. We are guests to be part of that plan. Y somos parte del plan, sí y solo sí, cuando estamos en Cristo. And we are part of that plan when and if and only if we are in Christ. Por eso, fuera de Cristo, Dios no ve nada. That's why outside of Christ, God doesn't see anything. Por eso la Biblia habla constantemente de estar en Cristo. That's why the Bible is constantly speaking about being in ¿Por Christ. qué? Porque fue el Hijo Why? Because it was the Son quien, de acuerdo a la misma palabra, whom, according to the word itself, se ofrece como sacrificio en la eternidad. he offers himself as a sacrifice in eternity. Quiere decir que la cruz material que vimos hace 2000 años Meaning that the material cross that we saw 2,000 years ago es la materialización de una cruz que Jesús abrazó y en la que se sacrificó en la eternidad. is the manifestation of the cross that Jesus embraced and sacrificed himself in eternity Antes de que nada de lo que existe fuera creado. before anything that exists was created. Eso explica por qué todo fue creado en Él, por Él y para Él. That explains why everything was created for him, through him, and because of him. Porque todo está garantizado por Él. Because everything is guaranteed by him. Entonces, regresando al texto So going back to the text, y con esto en mente, and with this in mind, Pablo le recuerda a los filipenses Paul is reminding the Philippians sobre ese Cristo over that Christ que tuvo una actitud, that had an attitude pero en la eternidad. in eternity. Porque vea lo que dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Why eternity? Because if you look, it says, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Vea que afirma que el Hijo es de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios. This affirms that the Son is of the same essence, of the same nature as God. En otras versiones dice quien siendo en forma de Dios. Other translations say that being in the form of God. Pero obviamente no en forma en términos de cuerpo, porque Dios es espíritu. Obviously not, and when we say form, not in terms of body, because God is a spirit. Sino que esa apariencia, esa forma de Dios se refiere But rather the appearance, that shape of God, is in reference a la suma de las características esenciales que hacen que Dios sea Dios. It's in reference to the sum of the characteristics that are essential for God to be God. Entonces, aquí se caen todo ese montón de conceptos que existen
So here, all of those all the weird concepts that exist crumble. Que los mormones, los testigos de Jehová, las religiones orientales promueven, That the Mormons, that Jehovah's Witnesses, that Oriental religions promote. que dicen que sí, Jesús fue hijo de Dios, pero que no era Dios en esencia. That state that Jesus was, yeah, a son of God, but that he wasn't God in essence. Cuando usted interactúe con cualquier persona que diga, sí, Jesús fue un hombre que Dios envió, fue un profeta, fue hijo de Dios, pero que no era Dios. If you interact with anybody that says, yes, you know, Jesus was a son of God and he was a prophet, he was all this, but he wasn't a son of God. Llévelos a leer este pasaje en Filipenses y pregúnteles, ¿cómo interpretan ustedes este pasaje entonces? You meet somebody like that, take them to this passage in Philippians and ask them, well, then how do you interpret this passage? Porque afirma que ese Jesús que conocimos hace 2 años, Because this hace 2000 años, this affirms that Jesus that we met 2000 years ago es el Hijo eterno que es de la misma forma, de la misma esencia de Dios. is the eternal Son, the eternal God that is of the same essence as God. Ese Hijo que es Dios mismo en esencia, This Son that is God himself in essence, hizo algo en la eternidad que es lo que Pablo dice y describe como su actitud. he did something in eternity that Paul is referring to it as his attitude. Dice que no consideró su forma de Dios como algo a que aferrarse. This being that he did not consider his equality or his form of God as something to cling on to. Ahora, recuerden que nosotros usamos palabras en español o en inglés para traducir pasajes griegos. Now, remember that we're using English and Spanish words to translate Greek passages. Y a veces nuestras palabras se quedan cortas con el significado de un idioma tan rico como el griego, por ejemplo. And sometimes our words can fall short of really comprehending or interpreting or translating correctly language such as rich as Greek language. Aquí cuando ponemos la palabra en español, aferrarse, when we say the word aferrarse in Spanish, which would be in English, it would equal to kind of cling to. Suena como que Jesús está agarrado, como que él no quiere soltar, ¿verdad? Como que él quiere tomar algo que tal vez no es de él o que él no quiere soltar. What it sounds like Jesus is clinging on to something, that he's grabbing onto something that he doesn't want to let go of. No, eso no es lo que quiere decir. But that's not what it's trying to say. Sino que lo que está diciendo es que él no tuvo ningún problema en soltarse de algo que era parte de él. Rather, what this is saying is that he had no problems in letting go of something that was a part of him. De soltar su gloria, su esplendor. Of letting go of his glory, his splendor. Su grandeza. His greatness. Ahora, quiero nada más enfatizar algo. Now, I just want to emphasize something. Esto nunca quiso decir This never meant que Jesús dejó de ser Dios. That Jesus stopped being God. No, él siguió siendo Dios. He continued to be God. Pero esa palabra que se vació, ¿verdad? Dice en el versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. But he let go, and we read in verse 7 that it says, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. En la forma griega, lo que significa es que Jesús se vació. In the Greek, what it's saying is that he emptied himself. No se vació de su naturaleza. Not of his nature. Porque él no puede deshacerse de lo que él es. Because he can't get rid of what he is. Por eso cuando se hizo hombre, él no dejó de ser Dios. That's why when he became a man, he didn't stop being God. Pero ¿de qué se vació? What did he empty himself of? De su gloria. Of his glory. De su esplendor. Of his splendor. Entonces, por eso cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, that's why when Jesus prays in John chapter 17, él le ora al Padre, le dice, Padre, he prays to the Father and his Father, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que yo tenía contigo. Glorify your Son in the same glory that I shared with you. Él se despojó de su gloria.
He let go of his glory. ¿Para qué? Para poder convertirse en un ser humano. For what? To be able to become a human. Entonces, vea otra vez, leamos 6 y 7. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo o la forma de siervo. Let's go back to 6 and 7. It says, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to in his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ojo, esto no está pasando en la tierra, está pasando en la eternidad. Listen, this is not something that's happening on earth. This is something that happened in Y eternity. aquí, mis amados hermanos, viene algo que debe quedarnos en nuestra mente, por favor, para el resto de nuestras vidas. And beloved, this is where something has to get stuck in our minds for the rest of our lives. En la eternidad, In eternity, el Hijo the Son tomó la forma de siervo, de doulos. took the shape of servant, of doulos. La palabra doulos The word doulos es una palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como siervo o como esclavo. is a word that's translated in the New Testament as a servant or slave. Es curioso porque esa palabra describe a aquellas personas que están sometidas a la voluntad, a los deseos de un amo. It's funny because a word describes a person that is submitting themselves to the wishes, to the desires of their master. Uh-huh. Ustedes saben que en la cultura judía, de hecho, en el libro de Levítico se prohíbe que un judío haga esclavo a otro judío. You know that in the Jewish culture, for instance, in the book of Leviticus, it's prohibited for a Jew to make another Jew a slave. Pero existían siervos o esclavos incluso en algunas casas. But there were servants or even some slaves. Algunos esclavos que eran de otras naciones que los judíos tomaban para su uso, para su servicio. Some slaves are from a different nations that the Jews took for their own service to serve them. O había gente que se convertían en siervos de otros de manera voluntaria. Or there were others that would become servants willingly. Entonces, por ejemplo, yo tengo a un amigo que tiene muchos recursos, que tiene mucho dinero, que tiene mucha tierra, muchas propiedades. For instance, you can have somebody that has a lot of property, a lot of areas and things. Uh-huh. Y yo no tengo nada y con costo le puedo dar de comer a mi familia. And let's say that I don't have anything, and then it's very difficult for me to be able to feed my family. Entonces, en aquella época, una de las cosas que yo podía hacer era entregarme como siervo de este amigo. So during those days, what I could do is I could give myself as a servant of that friend, of that wealthy friend. Lo cual me aseguraba que mi familia y yo viviéramos bajo la protección y bajo las condiciones de este amigo que es rico y que tiene mucha propiedad. And in doing so, it allowed for me and my family to be able to live under the protection of this friend that was wealthy, that had properties and all these things. Entonces era un servicio voluntario. So it was something that was done willingly. Los apóstoles se identifican ellos mismos como doulos. The apostles identify themselves as doulos. De hecho, cuando Jesús está enseñándole a sus discípulos In fact, when Jesus is teaching his disciples sobre el liderazgo, about leadership, les enseña que ellos no deben buscar ser los señores o gobernadores de otros, he teaches them that they should no longer try to be lords over other people, sino que aquel que quiera ser mayor entre ellos debe convertirse en el doulos de los demás. but it says that he told them that whoever wanted to be greater than the rest needed to become the doulos of the others, No en un esclavo de manera literal, not in a slave literally, sino en un siervo. but rather in a servant. Entonces, si nosotros leemos el orden de los eventos en este pasaje en Filipenses, So if we read the order of events here in this passage in Philippians, vamos a leer lo siguiente. Jesús tuvo una actitud, o el Hijo tuvo una actitud en la eternidad. we'll be reading this. The Son had a good attitude in eternity.
quien, aunque era igual a Dios, that even though he was equal to God, se vació de su gloria, he emptied himself of glory, se vació de su esplendor, he emptied himself of splendor, se vació de sus derechos de Dios, he emptied himself of his rights as God, y en la Trinidad él tomó forma de dulos, de siervo. and in the Trinity he took the shape of a doulos, of a servant. En la eternidad, In eternity, él se convirtió en el siervo del Padre he became the servant of the Father, y dependió absolutamente del poder del Espíritu para poder servir en esta tierra. and he depended completely on the power of the Spirit to be able to serve on this earth. Aunque en esencia él eternamente había sido igual a Dios. Though in essence he had been the same as God. ¿Y entonces qué hizo? So then what did he do? Voluntariamente se vació He willingly emptied himself, y se convirtió en un dulos. and he became a doulos. Y como dulos, And as a doulos, ya lo como dice, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. it says that he reduced himself and he took the nature of a servant, Y haciéndose semejante a los seres humanos. being made in human likeness. En otra versión, en la versión Reina Valera, The Reina Valera or the New King James translation dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, says he hecho let go of himself, semejante a los taking, hombres. Ujú. taking the shape of a servant, making himself like man. O sea, no fue que Jesús se hizo dulos cuando se hizo hombre, So it wasn't that Jesus became a doulos when he became man, sino que se hizo hombre porque en la eternidad se había hecho dulos. but he made himself man because in eternity he had made himself a doulos. Quiere decir que la actitud de servicio, This means that the attitude of service, de sometimiento a Dios como nuestro amo y Señor, of submitting to God as our master and our Lord, fue definida en la eternidad por el Hijo was determined by the Son in eternity. y es el estándar por el cual Dios nos mira a todos los que estamos en el Hijo. And that's the standard by which God sees us all, through the standard of the Son. Por eso Pablo dice, esa es la actitud que debemos tener todos. No hay otra actitud, That's why he says that that's the attitude that we all should have. There's no other attitude. que es la actitud de un dulos, That is the attitude of a doulos, de un siervo. of a servant. Vea lo que dice otra vez. La, Look at what it says again. la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. He says, your attitude needs to be like Jesus or like Christ. He says, who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ya eso, mis amados hermanos, Just that, my beloved, es incomprensible is incomprehensible. y es, para decirlo tal vez de una manera más suave, ilógico. To say it in a softer way, it's illogical. O sea, es como que yo tome forma de hormiga y me meta en un hormiguero para salvar a las hormigas. It's as if I took the shape of an ant to go into an anthill to be able to save the ants. Ujú. Eso es Dios tomando forma de hombre. This is God taking the shape of man. Y uno dice, mejor si hubiera evitado Dios todo eso, hubiera eliminado a Adán y Eva y hubiera empezado de nuevo. You're thinking, well, if God would have just eliminated God and Adam and Eve, could have just started over. ¿Por qué Dios no empezó de nuevo? Why didn't God start over? Porque el Hijo era la garantía. Because the Son was the guarantee. Y cuando el hombre y la mujer pecaron, And when man and woman sinned, el Hijo dijo, ok, Padre, empecemos el plan, el proceso de redención. the Son said, okay, Father, let's put in play the plan of redemption Que termina en la cruz, that ends on the cross, que es donde en esa cruz which is where in that cross, todos ahora tenemos el acceso al jardín del Edén nuevamente.
We all now have access to the Garden of Eden once again, no como un lugar físico, not as a physical place, sino como un estado de desarrollo y de extensión del reino de los cielos. but as a place of development and an extension of the kingdom of heaven. ¿Y todo por qué? And all why? Por la actitud del Hijo, Because of the attitude of the quien en Son, la eternidad whom in eternity se convirtió en siervo. he became a servant. Pero él pudo haber venido a la tierra But he could have come to earth y aparecer como Adán. Yo no sé de qué edad apareció Adán, pero Adán no apareció bebé, Adán apareció como adulto. He could appear as Adam, and I don't know what age Adam was when he appeared, but he didn't appear as a baby. He was already an adult when he came. Algunos piensan que Adán posiblemente entró a la humanidad como de 30 años, que fue la edad a la cual Jesús empezó su ministerio público, pero no lo sabemos en realidad. Some believe that Adam came into or that God made him about 30 years old because it's the time that Jesus started his ministry, but we really truly don't know. Pero Adán empezó adulto. Jesús pudo haber entrado en la escena adulto ya. Adam started as an adult. Jesus could have come into this earth as an adult. Pero él viene y tiene que ser puesto en el vientre de una mujer. But he comes and he has to be placed in the womb of a woman. Y en forma de hombre, él tiene que pasar por todas las humillaciones naturales de un ser humano. And as a man, he has to go through all the humiliating experiences that a human has to go through. Depender de otros. He has to depend on others. Ser frágil, vulnerable. He's fragile, he's vulnerable. Pero viene la parte que es todavía más extraordinaria. But there's a part that's even more extraordinary than Y that. dice el versículo 8, y al manifestarse como hombre o en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verse 8 says, and being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ahora, esta parte es quizás crucial para nosotros poder comprender la magnitud de lo que hizo Jesús o lo que hizo el Hijo al tomar forma de hombre. This part is crucial for us to understand what the Son did when he took the shape of man. Uh-huh. Y es el hecho de que él pudo haber sido hombre y ya nada más. It's the fact that he could have been man and that's it. Pero recuerde que él es la garantía de que el propósito eterno de Dios se mantenga funcionando en esta tierra. Remember, he is the guarantee that God's purpose, eternal purpose, can stay functioning on this earth. No pierdan de vista de que Pablo empieza todo este pasaje con tengan la misma actitud. Don't lose sight that Paul starts out this passage by saying you have to have the same attitude. Uh-huh. Tenga la misma actitud. Have the same attitude. Ajá. Pues Right. el Hijo The Son y entra como el segundo Adán. comes and enters as the second Adam. La palabra dice que ese primer Adán nos llevó al pecado. The word says that the first Adam took us to sin. Que ese primer Adán permitió que entrara la muerte. The first Adam allowed death to enter. Pero habla de Jesús como el segundo Adán. But it speaks about Jesus as the second Adam. Y lo describe como espíritu vivificador. And describes him as a living spirit. Entonces, de alguna manera, Jesús viene a vivir y a comportarse de la manera en la cual Adán tenía que comportarse. So in some way, Jesus had to come and he had to be like Adam, but than how Adam was. Alguien se pregunta, ¿y cómo era Adán? Someone asked themselves, well, how was Adam? ¿Cómo debía vivir? How should he live? Muy simple, mire a Jesús. Very simple. Look at Jesus. Porque Jesús vivió como Adán no vivió. Because Jesus lived out what Adam could not Y live aquí out. viene algo que es todavía más humillante para aquel Dios que ya se había vaciado de su gloria. Here's something that's even more humiliating for a God that had disposed of his glory. Que ya se había hecho dulos en la eternidad. He already made himself a doulos in eternity. Ahora tiene que hacerse dulos en la tierra. Now he has to be a doulos on earth. Y dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. And it says that he humbled himself and he became obedient. Y aquí, mis amados hermanos, viene algo que es clave para nosotros comprender esta verdad.
And here, my beloved, is something that is key for us to understand this truth. Y es que Jesús vivió sus 33 y pico de años en esta tierra And that is that Jesus lived his 33 years of age on this earth en absoluta obediencia a la voluntad del Padre. in absolute obedience to the will of the Father. Jesús nunca hizo su voluntad, Jesus never did his will, sino que hizo la voluntad del Padre. but he did the will of his Father. Obviamente, no era que Jesús decía al Padre, ¿de qué camisa me pongo, la roja o la azul? No era eso. Para eso Jesús tenía un cerebro como nosotros. Obviously, Jesus was never going to the Father and being like, hey, Father, I have this shirt. Should I wear this color? Should I wear that color? No, he had a brain like we do. Pero Pablo en Romanos explica que fue la desobediencia de un hombre But in Romans, Paul explains that it was the disobedience of a man la que permitió la entrada del pecado y la muerte a la tierra. that allowed the entrance of sin on this earth. Pero fue la obediencia de un solo hombre, esto es Jesús, But it was the obedience of a man, this being Jesus, la que permitió que experimentáramos la gracia, that allowed us to experience grace, la salvación, salvation, la vida. life. Entonces Jesús no vivió su vida, vivió la So vida Jesus- que el Padre le dijo que tenía que vivir. Jesus didn't live his life. He lived the life that the Father told him he needed to live. Cuando yo a veces le digo a la gente de que nosotros no tenemos derecho a vivir nuestra vida, la gente me pone los ojos cuadrados. Sometimes when I tell people that we don't have the right to live our lives, people kind of look at me weird. Y que no podemos venir con mi propósito y mis metas, sino que lo único que podemos hacer es someternos a lo que Dios ya nos definió. And that we can't live with our own goals and our own objectives, but we have to submit to what God already defined. Y la gente se confunde. And people get confused. Pero aquí está claro, dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. But here it's very clear. It says, and being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Y recuerden que Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo, Padre, yo no quiero tomar de esta copa. Remember, Jesus, before going to the cross, he said to the Father, Father, I don't want to take of this cup. Y tal como lo he explicado varias veces, And just as I've explained a few no era times, que Jesús no quería que lo golpearan, it wasn't that Jesus didn't want to be beat. que lo desnudaran, It wasn't that he didn't want him to take his clothes off. que hicieran burla de él. It wasn't that he didn't want them to make fun of him. No, la copa que él no quería tomarse The cup that he did not want to take era que él sabía que en esa cruz, was that he knew that on that cross, mientras él cargaba el peso del pecado de la humanidad, while he carried the price of the heaviness of the y sin mientras el Padre juzgaba en él los pecados de la humanidad, while the Father judged the sins of humanity upon him, el Padre y él iban a quedar descomunicados, se iba a romper la comunión entre ellos. him and the Father were going to be excommunicated. There was going to be no relationship between them for that amount of time. Ese es el verdadero precio que pagó Jesús por nosotros. That was the true price that Jesus paid for us. Jesús no pagó el precio de ir a la cruz. Jesus didn't pay the price of going to the cross. Jesús, el precio que pagó fue el estar separado del Padre por un momento. The price that he paid was to be separated from the Father for a moment. Imagínense, él es en esencia Dios. Imagine, he is God in essence. Y por eso en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? And that's why on the cross he yelled out, he said, Father, why have you forsaken me? Porque esa cruz Because that cross que le producía terror a Jesús, that produced fear in Jesus, no por los clavos, not because of the nails, no por los golpes, not because of no being por la beaten, corona de espinas, not because of the crown of thorns, sino por la separación. El Padre tenía que darle la espalda al Hijo but because of the separation, God had to take his back to the Son. y tenía que castigar en él como un criminal el pecado de la humanidad. And he had to punish in him like a criminal the punishment of the sin of mankind. Por eso el Hijo le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo soy tu dulos.
That's what the son says, Father, I don't want to drink of this cup, but if it's your will, I will do it because I'm your doulos. Recuerda, Jesús no era el dulos de los seres humanos, era el dulos de el Padre. Remember, Jesus was not the doulos of humans. Jesus was the doulos of the Y él Father. se hace obediente hasta la cruz. And he makes himself obedient to the cross. ¿Y cuál fue el resultado de esto? And what was the result of this? Versículo 9. Verse 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Aunque Pablo no lo menciona, obviamente Dios lo levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Paul doesn't say it, but obviously the Father rose him up from among the dead by the power of the Holy Spirit. Y lo exaltó hasta lo sumo. And he exalted him to the highest places. No solo le restauró su gloria, Not only did he restore his glory, no solo lo llenó de todo aquello que él se había vaciado, not only did he fill him of all the things that he had been emptied of, sino que ahora ese siervo voluntario, but now that servant that had been willing, aquel dulos voluntario, now that doulos that was willing, es el Señor y Rey de toda la creación. is the Lord and King of all creation. Y su nombre And his name es sobre todo nombre. is above every name. Y por esa razón And for that reason, es ante el nombre de Jesús que todos doblamos nuestra rodilla. it's at the name of Jesus that we all bow our knees. O sea, no hay forma de llegar al Padre sino por el Hijo. So there is no way to get to the Father but through the Son. Y yo ante el Hijo solo puedo doblar mis rodillas And when I stand before the Son, all I can do is just bend my knees y convertirme en un dulo suyo. and to become his doulos. Por eso el apóstol Pablo dijo, tengan esa actitud de Cristo, That's what the Apostle Paul said, have the attitude of Christ, que es un dulos, that is a doulos, ante el cual ahora nosotros nos convertimos en dulos suyos. at which now we become his doulos. Ahora usted dice, ¿y eso para qué? And now you're like, well, for what? Muy simple. Para que Very Dios, simple. para que Dios pueda cumplir en nosotros su eterno propósito, So that God can fulfill his eternal purpose within us, que, or through us, que incluye la salvación de otras personas, which includes other people's salvation, pero especialmente la manifestación de su reino en todas las dimensiones de nuestra vida. but especially the manifestation of his kingdom in all areas of our lives. Así que hermanos, que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo. So brothers and sisters, let there be the same attitude of Christ within us. Quiero decirles que cuando hay una gran diferencia entre esta época y cuando yo me acerqué a Cristo hace 37 años. And I want to tell you that there's a big difference during this time nowadays than when I came into Christ 37 years ago. Yo recuerdo que en aquella época me entrego a Cristo y sé que Él es el dueño de mi vida. I remember that during that time, I knew that I gave myself to Christ and he could be the owner of my life. Pero ahora hay una actitud de soberbia y de altivez muy fuerte en la gente en la iglesia. But now there's an attitude of pride and arrogance with the people in the church, Especialmente con el mensaje irresponsable o la predicación irresponsable de muchos predicadores especially with the irresponsible message of many preachers que mezclando humanismo con Biblia that mix humanism with the Bible, le hacen creer a la gente que ellos son el centro del plan de Dios, and they make people believe that the people themselves are the center of God's plan, que Dios trabaja para ellos, that God works for them, que Dios les va a cumplir sus planes, that God is going to fulfill their plans, que Dios los va a hacer exitosos, that God is going to make them successful. cuando el llamado es a nosotros despojarnos de nosotros y entregarnos como dulos a la obra del Señor. When the call is for us to let go of ourselves and give ourselves as doulos for the Lord.
Que este Jesús que nos presenta, este modelo, ese modelo se vuelva nuestro estilo de vida. But this Jesus that presents this model, that let him become our model for life. Uh-huh. Si ustedes siguen leyendo, y los reto a que terminen de leer todo el capítulo, If you keep reading, and I challenge you to read the whole chapter, the rest of the Pablo chapter. usa esto para decir cómo nosotros somos la luz en el mundo. Paul uses it to say that we are the light of the world. Somos luminarias en este mundo. We illuminate this world. Uh-huh. Y cómo somos colaboradores de Cristo en esta tierra. And how we are collaborators with Christ on this earth. Uh-huh. Así que los dejo con ese pensamiento. So I leave you with that thought. Si usted conoce a alguien que necesita comprender esto que hemos estudiado, compártale este video, por favor. If you know somebody that could use this teaching, please share this video with them. Y recuerden, hermanos, And remember, brothers and sisters, tengamos la misma actitud. let us have the same attitude. Es una actitud que se desarrolla. It's an attitude that develops. Yo me preparo mental y emocionalmente para vivir de esa manera. I prepare myself mentally and emotionally to be able to live that way. Gracias. Sigan leyendo, por favor. Thank you. Please keep reading. Nos vemos.